La FDA lanzó una alerta para todos los hospitales estadounidenses. Dejen de utilizar inmediatamente jeringuillas de plástico fabricadas en China. Ocurre tras informes sobre problemas de calidad que podrían tener consecuencias mortales. La seguridad del agua en Estados Unidos se está viendo amenazada. Las autoridades advierten sobre ciberataques de China e Irán que podrían afectar el suministro de agua potable. Y la India inauguró un nuevo túnel estratégico junto a su disputada frontera con China, y Washington le dio su apoyo. Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. La FDA lanzó una alerta para todos los hospitales y profesionales sanitarios de Estados Unidos. Pide que dejen de utilizar inmediatamente jeringuillas de plástico fabricadas en China, a menos que sea absolutamente necesario. La Administración de Alimentos y Medicamentos, o FDA, emitió esta advertencia el martes tras detectar problemas de calidad en jeringas de plástico fabricadas en China que podrían ser mortales. Los problemas no afectan a las jeringuillas de vidrio ni a las precargadas. La FDA envió cartas de advertencia a 3 empresas chinas por vender jeringuillas de plástico no homologadas. La medida llega después de que algunos clientes denunciaran la existencia de jeringuillas defectuosas. El mayor problema es que algunos médicos administraron dosis incorrectas de vacunas porque las medidas de las jeringuillas no eran exactas. Se trata de un problema de calidad potencialmente mortal, porque las jeringuillas se utilizan mucho en procedimientos médicos, desde tratamientos contra el cáncer hasta anestesia. Además, algunas jeringuillas chinas tenían grietas y goteaban. A otras se les rompieron las agujas dentro de los viales cuando los médicos extrajeron los medicamentos. En un caso, los clientes encontraron materias extrañas en las jeringuillas. Estados Unidos es el mayor importador de jeringuillas del mundo, con China y México entre sus principales proveedores. En este momento solo quedan 2 fabricantes de jeringas a gran escala en Estados Unidos, uno en Nebraska y otro en Connecticut. Algunos otros cerraron sus puertas durante la pandemia porque era más barato abastecerse de China. Una de las 2 empresas que quedan está aumentando la producción tras la advertencia de la FDA. Becton Dickinson fabrica equipos médicos y es uno de los mayores proveedores de jeringuillas del mundo. La investigación de la FDA sobre las jeringuillas de plástico chinas defectuosas sigue su curso. Según la agencia, no es probable que el abandono de China provoque escasez, ya que el suministro nacional y de otros países es suficiente para cubrir la demanda actual. Y la administración Biden también lanzó una advertencia oficial sobre la vulnerabilidad de los sistemas de agua potable frente a ataques de China e Irán que podrían paralizar la seguridad y disponibilidad de agua en Estados Unidos. La administración Biden está advirtiendo a los gobernadores estatales sobre este peligro. En una carta enviada la semana pasada, dice que ciberataques incapacitantes están golpeando los sistemas de agua potable y aguas residuales en todo Estados Unidos. En ella se destaca a 2 grupos de piratas informáticos de China e Irán. El grupo de piratas informáticos chino, apoderado Bolt Typhoon, comprometió una red de infraestructuras críticas y mantuvo oculto su acceso al sistema durante al menos 5 años. La carta pedía a los gobernadores que se preparen para posibles ciberataques, asegurándose de que todos los sistemas de abastecimiento de agua revisen sus prácticas de ciberseguridad. India inauguró un túnel de gran altitud que atraviesa el Himalaya. Algunas partes de la estructura alcanzan hasta los 4.000 metros de altura. Nueva Delhi afirma que se diseñó para mejorar la capacidad de defensa y para prepararse para un acceso en cualquier condición meteorológica a su frontera compartida con China. Todo ello ante crecientes tensiones con Beijing. Estados Unidos se pronunció sobre el tema el miércoles, mostrando su apoyo a la India, que es un socio estratégico. Estados Unidos reconoce Arunachal Pradesh como territorio indio y nos oponemos firmemente a cualquier intento unilateral de avanzar en los reclamos territoriales mediante incursiones o usurpaciones, militares o civiles, a través de la línea de control real. La construcción del proyecto ya está finalizada. Se llama Túnel de Sela y tardó casi 4 años en completarse. Ello se debe a una serie de problemas de ingeniería.
El primer ministro indio Modi visitó las obras a principios de este mes. Está situado en una de las dos principales regiones en disputa. Tanto China como la India la reclaman. El Ministerio de Asuntos Exteriores chino emitió una declaración sobre el proyecto un día después del apoyo de Washington. Dijo que Beijing se opone firmemente a él y advirtió a Washington que se mantenga al margen del asunto. Washington reconoce a la India como un socio vital en Asia, especialmente para proteger la paz en la región Indo-Pacífica. Además, tanto China como India son potencias nucleares. Las acaloradas cuestiones fronterizas entre ambas naciones siguen siendo un tema clave, especialmente después de que un enfrentamiento entre tropas se cobrara numerosas vidas en 2020. Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal Al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19:30 hora del este. China y Filipinas vuelven a enfrentarse en el mar del sur de China. Funcionarios filipinos declararon el viernes que un buque guardacostas chino intentó impedir que buques filipinos realizaran investigaciones científicas con la ayuda de un helicóptero militar. El enfrentamiento se produjo el jueves en un banco de arena frente a la costa de una isla controlada por Manila. Beijing afirmó que sus oficiales llegaron y se ocuparon de la situación, pero Manila dice que eso no es lo que ocurrió, acusa al régimen chino de mentir sobre el suceso y dice que los científicos filipinos llevaron a cabo con éxito un viaje de investigación de 4 horas de duración, como presenciaron los medios de comunicación in situ. Las disputas territoriales entre China y sus vecinos por el mar del sur de China van en aumento. Washington afirma que sigue de cerca la situación. Algunos temen que los frecuentes enfrentamientos se conviertan en una gran confrontación entre Estados Unidos y China. Estados Unidos dice que el principal fabricante de chips de China parece haber violado normas de exportación estadounidenses. La administración Biden está evaluando si el fabricante de chips chino SMIC obtuvo ilegalmente tecnología estadounidense, ello con el fin de fabricar chips para la empresa de telecomunicaciones china Huawei. Tanto SMIC como Huawei están en una lista de restricciones comerciales de Estados Unidos y ambas tienen vínculos con el ejército chino. El pasado agosto, Huawei presentó un nuevo teléfono equipado con un sofisticado chip fabricado por SMIC. La revelación provocó presiones de los partidarios de la línea dura contra China en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que piden medidas más energéticas contra las dos empresas. También llevó a la administración Biden a revisar los detalles del teléfono Huawei y el chip que lo alimenta. El chip es el semiconductor más avanzado que China produjo hasta la fecha. Una audiencia en el Congreso estadounidense el miércoles pasado arrojó luz sobre un crimen contra la humanidad. Se trata de la práctica del régimen comunista chino de la sustracción forzada de órganos a presos de conciencia, y más concretamente a practicantes de Falun Gong. Esta atrocidad no recibe una amplia cobertura mediática en Estados Unidos. Steve Lance de NTD habló con Larry Liu, vicedirector del Centro de Información de Falun Dafa, para saber por qué pasa esto. Acabamos de publicar un informe sobre la cobertura de los últimos 25 años del New York Times sobre el seguimiento que le dieron a Falun Gong. Y como un periódico que establece la agenda, creo que jugó un papel importante en el silencio sobre este tema tan importante. Permítanme darles un ejemplo. El Tribunal de China, que fue un tribunal independiente con sede en Londres, dirigido por Sir Geoffrey Nice, que participó de la Fiscalía contra atrocidades cometidas en la ex Yugoslavia, pasaron un año investigando la sustracción de órganos a los practicantes de Falun Gong y otros presos de conciencia a partir de 2019. Y en 2019 recibieron un testimonio de un ex corresponsal de New York Times de Beijing, Didi Kherson, y en el testimonio dijo que en 2016 tuvo un almuerzo con cirujanos de trasplante chinos, y ella puede hablar chino con fluidez y escuchó su conversación, y se dio cuenta que era un conocimiento común entre los cirujanos chinos de la ocurrencia de la sustracción de órganos a presos de conciencia,
y ni siquiera eran conscientes de que el gobierno estaba detrás. Entonces ella quiso seguir esa historia y hacer una investigación más a fondo sobre la sustracción de órganos a presos de conciencia. Pero el editor del New York Times le dijo que no, que ahí no había nada, que el gobierno chino ya había decidido poner fin a la sustracción de órganos de presos ejecutados y que ahí se terminaba el tema, y no apoyaron a la periodista para que siguiera con su historia. Y en términos de comparación con otros medios de comunicación, solo quiero señalar la diferencia entre el New York Times, el Wall Street Journal y el Washington Post en los 2 primeros años de persecución a Falun Gong, desde 1999 a 2001. El Wall Street Journal publicó una serie de 10 artículos sobre el costo humano de la persecución y las torturas avaladas por el Estado, y con esto ganó el premio Pulitzer. El Washington Post, o su parte, también publicó un artículo sobre la estructura de la campaña de persecución y documentaron una estrategia de 3 frentes. Uno era demonizar a los practicantes de Falun Gong, otro era una estrategia de sanciones estatales y el otro era una campaña de lavado de cerebro. Pero el New York Times no hizo nada de ese calibre, solo investigaciones clandestinas, y la mayoría de sus artículos sobre Falun Gong se basaron en declaraciones del PSC o en protestas muy notorias. Así que fue muy superficial. Dr. Larry, vicedirector del Centro de Información de Falun Dafa, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por recibirme. Saludos desde En Primera Plana, de NTD, el lugar donde buscamos respuesta a tus preguntas, donde tocamos los temas que importan, que impactan nuestras vidas, y no solo vamos a tocar la superficie. Nuestra misión es que tú entiendas profundamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Estamos aquí para que no te pierdas lo importante. Míranos en YouTube y en Epoch TV de The Epoch Times en español, de lunes a sábado a las 10:30 de la noche, hora del este. Te esperamos. Hasta pronto. Y eso es todo por hoy en China en Foco. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos mañana.